Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El patio delantero olía a lluvia y pólvora. 2 bolsas negras yacían en el suelo, formas que reconocería incluso en una pesadilla. Hermanas gemelas, de apenas 23 años. Las placas que las mataron aún brillaban bajo las luces rojas. Uno de los policías se rió mientras encendía un cigarrillo, ese sonido que se grabó a fuego en mis huesos. Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Me dijeron que me quedara detrás de la cinta, pero mis botas siguieron avanzando. La voz del oficial se quebró cuando gritó: «Señor, no puede estar aquí». No respondí. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire mismo me empujara hacia atrás. La lluvia golpeaba las mangas de mi uniforme como si el cielo hubiera decidido lavar mi pasado y arrojarme a un nuevo tipo de guerra. 2 semanas antes, estaba de uniforme con mi escuadrón en Irak. Esta noche, estaba de pie sobre el mismo suelo que juré proteger, mirando los restos de mi familia dentro de plástico negro. La placa de un detective brilló frente a mi cara. «Su placa de identificación», dijo Dominique Wade. «Fuego cruzado accidental», murmuró, encendiendo otro cigarrillo. Miré los 2 agujeros de bala en el buzón de mi hermana. Líneas rectas, disparos controlados, sin dispersión. Eso no fue fuego cruzado. Eso fue precisión. Detrás de él, otro policía, Kyle, se rió en voz baja y le dio una palmada en el hombro a Dominique, el tipo de risa que usan los hombres cuando han hecho algo imperdonable y piensan que es solo un turno más. «Lo siento, hermano», me dijo Dominique. Lugar equivocado, momento equivocado. No reconoció quién era yo. Todavía no. Miré sus manos, el olor a pólvora quemada aún emanaba de sus guantes, y no dije nada. Hablar era para personas que todavía creían en la justicia. Yo ya no era uno de ellos. Cuando la furgoneta del forense se llevó los cuerpos, la multitud se dispersó. Solo quedó la cinta amarilla ondeando al viento. Una reportera intentó acercarme un micrófono, preguntando: ¿era pariente de las víctimas? ¿Pariente? Los 2 cuerpos que compartían mi sangre, mi infancia, mi apellido. Pariente ni siquiera empezaba a describir la situación. Me quedé en la escena mucho después de que todos se fueran. El asfalto brillaba bajo las luces intermitentes. Charcos teñidos de rojo. En algún lugar entre el ruido y la llovizna, todavía podía escuchar la risa de Ivy el pasado día de Acción de Gracias, burlándose de Bayelit por su forma de cocinar. Ese recuerdo dolía más de lo que cualquier bala podría doler jamás. La versión oficial llegó rápido, una operación policial encubierta que salió mal. Afirmaron que los sospechosos abrieron fuego primero, pero no se encontraron armas, solo 2 cuadernos, una computadora portátil y un disco duro. Yo sabía lo que había en ese disco duro. Ivy era una pasante de periodismo que investigaba una historia sobre corrupción dentro del departamento de policía local. Después de lo que vi esta noche, no necesitaba confirmación. Ella había pisado una mina terrestre, y Bayelit fue solo un daño colateral. A la mañana siguiente ya no era de mañana, era una continuación de la misma pesadilla. En la comisaría, la recepción me dijo que el jefe Víctor estaba demasiado ocupado para verme, así que esperé 2 horas. 3. Mi paciencia se agotó cuando vi a Dominique salir de la oficina de Víctor, sonriendo, bebiendo café y bromeando sobre la limpieza de papeleo. Me puse de pie. El pasillo se quedó en silencio. Me miró y esta vez me reconoció. Su rostro se congeló por medio segundo, lo suficiente para que yo viera la culpa bajo la arrogancia. «Ranger, ¿verdad?», dijo, fingiendo recordar. «Mira, sentimos mucho lo de tu familia, pero tienes que dejar que el sistema se encargue de esto». «¿El sistema?», lo interrumpí. Él sonrió débilmente. «Sí, el equipo de investigación lo hará». «¿Te refieres al mismo equipo que les disparó?», susurré. No respondió. En ese momento apareció el jefe Víctor, con la cara roja y los ojos llenos de autoridad y miedo. «Ya basta», ladró. «Salga de aquí antes de que haga que lo saquen». «Vine aquí por la verdad», dije en voz baja. «Viniste aquí por consuelo», corrigió él, mirando a Dominique. «Hay una diferencia». Me escoltaron fuera como si yo fuera el criminal. «Afuera»,
la bandera sobre el edificio ondeaba contra un cielo gris. Había luchado para proteger esa misma bandera a través de los océanos. Ahora colgaba sobre una comisaría llena de mentirosos. Caminé hacia el estacionamiento y me senté en mi camioneta, con las manos temblando, no por miedo, sino por contención. Mis nudillos se pusieron blancos contra el volante. El entrenamiento militar te enseña control y disciplina, pero nadie te entrena para ver a tu única familia enterrada bajo mentiras. Repasé cada detalle en mi cabeza: 12 casquillos, 2 disparos a la puerta, falta una cámara de seguridad. Alguien había borrado la grabación, pero yo sabía que los pequeños errores siempre sobreviven a la limpieza. En algún lugar, alguna memoria USB, algún respaldo olvidado, habría una pieza de evidencia que pasaron por alto. Esa noche, conduje de regreso al vecindario. La misma lluvia regresó, pesada e implacable. La mayoría de las casas estaban a oscuras, excepto por la luz de un porche que brillaba al final de la calle. Una mujer mayor, la señora Clara, se asomó cuando vio que unos faros se detenían cerca de su césped. «Eres el hermano», susurró desde detrás de la puerta mosquitera. Asentí. Ella vaciló y luego dijo en voz baja: «No apuntaban a nadie más, hijo. Vinieron directos a la puerta de tu hermana, gritando algo sobre un archivo». Su voz se quebró. Y se rieron cuando terminó. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que me ardió la garganta. Luego dijo: «Tengo una cámara, una de esas cosas del timbre. La grabación podría estar todavía ahí, a menos que alguien la haya borrado». Me invitó a entrar brevemente. Su sala olía a polvo y recuerdos viejos. El vídeo cargó lentamente en su tableta. Luego se reprodujo, movido, granulado, con el código de tiempo parpadeando. 2 patrullas sin distintivos. 10 hombres en posiciones tácticas. Sin advertencia. El sonido de un golpe, luego gritos. 17 segundos después, disparos. Una y otra vez. Las gemelas nunca tuvieron oportunidad. El vendaval afuera se hizo más fuerte, el viento raspando las ventanas. Copié el vídeo en mi memoria USB y le agradecí a la señora Clara. Parecía asustada solo por hablar conmigo. Antes de irme, me agarró de la manga y susurró: «Ten cuidado. Ahora vigilan a todo el mundo». Al salir del vecindario, los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero, y mi mente repetía el momento de la grabación, el segundo exacto en que Dominique levantó su arma. Congelé la imagen en mi memoria cuadro por cuadro porque su error fue simple: miró directamente a la cámara antes de disparar. A medianoche, la memoria estaba guardada de forma segura en una bolsa sellada debajo de mi asiento. Mis hermanas se habían ido, sus voces silenciadas, su evidencia robada. Pero el rostro de Dominique era toda la prueba que necesitaba. Un error, y ese error le iba a costar todo. La mañana ya no se sentía como una mañana, solo otra hora gris que se extendía hacia otro día vacío. La funeraria se negó a dejarme ver los cuerpos sin la autorización del departamento. Investigación oficial, dijeron, pero un hombre no hablaba como los demás. Félix, el forense, llevaba casi 20 años en la oficina del condado. Su apretón de manos se sintió pesado cuando me recibió en la entrada lateral, con los ojos moviéndose hacia las cámaras como si alguien ya nos estuviera observando. Cerró la puerta tras nosotros y pidió silencio con un gesto. «Esto tiene que quedar entre nosotros», susurró, abriendo uno de los cajones fríos. Bajo la dura luz fluorescente, la verdad era más fuerte que cualquier sirena. Ambas hermanas recibieron disparos limpios, centro de masa, ángulo descendente, estilo ejecución. Félix se secó el sudor de la frente. La versión oficial dice fuego cruzado, pero ambas chicas recibieron disparos del mismo rifle. Grado policial. Ni siquiera debería estar enseñándote esto. Levantó las radiografías del tórax. La trayectoria era idéntica. Disparos controlados, precisión experta, no disparos de pánico, no accidentales. Fue una eliminación de objetivos. Entonces su teléfono vibró. Se congeló, miró el número y silenció la llamada. «Tienes que irte ahora», dijo rápidamente. «Alguien me advirtió que podrías pasar por aquí. La comisaría lo sabe». Antes de irme, Félix me entregó un sobresellado. «Mantén esto oculto», susurró.
Si algo me pasa, sabrás por qué. No lo abrí de inmediato. No allí. No en esa habitación fría rodeada de acero. Pero al salir, una patrulla pasó lentamente, el mismo número de unidad que vi cerca de la escena del crimen. Ya estaban rastreando mis movimientos. En casa, abrí el sobre. Dentro había 3 fotos y una copia de un informe de balística marcado como no archivar. Las balas extraídas del cuerpo de Ivy coincidían con un rifle asignado al oficial Dominique Wade, el mismo hombre que lo llamó fuego cruzado. Eso no fue una coincidencia. Eso fue evidencia enterrada antes del amanecer. Escaneé los documentos en mi computadora portátil, encriptando los archivos. Los años en los Rangers me enseñaron que la paranoia es solo otra forma de estar alerta. Cada sombra podría ocultar un movimiento, cada silencio significaba que estaban escuchando. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes lentos, no fuertes, demasiado tranquilos. Miré por las persianas. Un hombre alto con traje gris estaba allí, la lluvia goteando de su sombrero. No era policía local. Su postura lo delataba. Federal. Cuando abrí la puerta, mostró una identificación que solo parecía oficial a medias. Agente especial Preston. Miró alrededor del porche antes de hablar. Estás haciendo ruido, soldado. Del tipo que no le gusta a nuestra ciudad. ¿Qué quieres?, pregunté. Asegurarme de que sigas vivo o desaparezcas discretamente. Tú eliges. Se acercó más, bajando la voz. Los hombres que mataron a tus hermanas policías de manos limpias tienen tentáculos en todas partes. Jueces, reporteros. Diablos, tal vez incluso yo. Sonrió débilmente. Si persigues esto de la manera equivocada, no llegarás al juicio. Entonces, ¿qué sugieres? Hizo una pausa. Desaparece. Vete de esta ciudad antes de que pongan una placa en tu ataúd. Luego se dio la vuelta y caminó hacia un SUV negro estacionado en la esquina. Sin matrícula, sin marcas. Por un momento, casi le creí. Casi. La noche cayó temprano. La lluvia era más espesa, el viento cortaba los cables eléctricos. Miré el horizonte de la ciudad desde la ventana de la cocina, viendo el reflejo de los relámpagos ondular en el cristal. No me iba a ir. Podían esconderse detrás de uniformes y papeleo, pero los soldados no se retiran del suelo donde han enterrado a su familia. Las palabras de Félix seguían resonando, la comisaría lo sabe. Si tenía razón, el tiempo se estaba agotando. Conduje de regreso hacia las afueras, estacionando por el viejo camino de servicio donde solía estar el campo de tiro de la policía. El sonido de los truenos distantes se mezclaba con disparos llevados por el viento. Esperé hasta que la última luz del objetivo parpadeó antes de avanzar por la línea de la cerca. El lugar estaba cerrado pero no asegurado. Dentro del edificio del campo de tiro, encontré lo que necesitaba, casquillos sobrantes arrojados en un contenedor lateral, firmas de disparo de las armas del departamento. Me guardé algunos, planeando compararlos con las balas del informe. Prueba sólida, innegable. Si vivía para usarla. Pasos crujiendo en la grava. Alguien me había seguido. Me agaché detrás del casillero de equipo, con el olor a aceite espeso en el aire. El haz de una linterna cortó la oscuridad, temblando ligeramente. Quien la sostenía estaba nervioso, o fingía estarlo. Entonces llegó la voz, baja pero aguda. Te lo advirtieron, Ranger. Reconocí el tono al instante. Jefe Víctor. Pasó por delante de la fila de casilleros, con el arma desenfundada y su placa atrapando la luz. Si no dejas esto, desapareces. Tal vez mañana, tal vez esta noche. La elección es tuya. No me moví. Él sonrió, confundiendo la quietud con miedo. Pensé que los tipos del ejército eran más inteligentes que esto. ¿Crees que alguien creerá tu historia por encima de la nuestra? Enfundó el arma y se dio la vuelta para irse. Pero antes de salir, añadió casi casualmente, Félix ya no te enseñará más archivos. Los accidentes ocurren. Luego se fue. El viaje de regreso fue en silencio. Solo el ritmo de los limpiaparabrisas rompía el rugido de la tormenta. La ira no ardía, se calcificó,
convirtiéndose en algo más frío. Estrategia. Paciencia. Al amanecer, las noticias confirmaron lo que ya sospechaba: empleado del condado encontrado muerto en un accidente de auto. Posible conducción bajo los efectos del alcohol. Félix. Eso no fue un accidente, fue una advertencia. La carpeta que me había dado estaba en el asiento del pasajero, la evidencia por la que murió. Apreté el volante y susurré: un error. Porque pensaron que las advertencias me asustarían. Solo me habían dado una razón para acechar. La muerte de Félix confirmó una cosa: cada verdad que descubría tenía un recuento de cadáveres. Para la segunda noche, dejé de dormir. Mi mundo se había reducido a motores silenciosos, café negro y el sonido de los neumáticos cortando carreteras mojadas. Seguía repitiendo la grabación de la cámara de la señora Clara: 10 oficiales, 2 autos, la cara de Dominique iluminada a medias por el fogonazo. Lo que más me carcomía no era la brutalidad, era su calma, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Pasé horas rastreando los números de placa de los archivos en esa memoria USB que dejó Félix. Entre los fragmentos, un nombre aparecía una y otra vez: oficial Grant Meyers. No estuvo mucho tiempo en la escena. La grabación lo captó saliendo, escaneando la calle, haciendo gestos para apagar la cámara. Pero también había alguien más en esa esquina: un camión de reparto, pintura blanca, logo de la empresa borroso por la lluvia. Quizás el conductor vio algo. ¿Seguí ese hilo? La empresa de reparto, Northstar Logistics, no fue difícil de encontrar: un almacén en ruinas junto a la autopista. 3 camiones abandonados al frente. La gente allí no hacía preguntas, especialmente si pagabas en efectivo. Le mostré una foto del camión al capataz. Entornó los ojos. Pertenecía a Travis. El chico desapareció justo después de ese tiroteo policial. ¿Dónde vivía?, pregunté. Solía tener una caravana detrás de Miller Creek, cerca de County Road 19. Miller Creek era tierra olvidada, mitad inundada, mitad quemada. El lugar perfecto para esconder a alguien que había visto demasiado. Cuando llegué a la caravana, la puerta estaba abierta, el polvo era espeso sobre todo. Olor a ropa húmeda y gasolina. En un escritorio pequeño, un teléfono roto parpadeaba con poca batería. Lo conecté al cargador de mi coche. Apareció un único archivo de vídeo. Marca de tiempo: la noche de los asesinatos. Momentos antes del tiroteo, el conductor se grabó esperando una firma de entrega. Luego sonaron las sirenas. 10 hombres con equipo táctico pasando a toda prisa. Él maldijo, se agachó y siguió grabando a través del parabrisas. El audio captó gritos, luego disparos. Último cuadro: un policía notando el camión, corriendo directo hacia él. El vídeo se cortó a estática. Se me apretó el pecho. El conductor probablemente no sobrevivió ni una semana después de eso. Subí el clip a un servidor de respaldo. Cada pieza de evidencia tenía que existir en más de un lugar. Había aprendido en combate que la redundancia significaba supervivencia. Pero algo seguía sin encajar. Félix estaba muerto, Clara estaba asustada y yo estaba bailando demasiado cerca de una línea que se alejaba cada vez más. Otro ranger podría haber pedido refuerzos, pero esto no era una misión, era una exterminación personal disfrazada de justicia. Tarde esa noche, llegó un mensaje de un número desconocido: deja de cavar, soldado. El próximo entierro es el tuyo. Sin nombre, sin ubicación, solo una foto: mi camioneta estacionada afuera del motel. Me habían encontrado. Agarré mis llaves al instante y corrí al estacionamiento. Estaba vacío, excepto por las marcas de neumáticos curvándose en la calle mojada. Estaban observando desde algún lugar invisible. Quizás a través de las cámaras de la ciudad, quizás a través de personas que aún no había notado. Conduje directo a la calle de la señora Clara para advertirle. La luz de su porche aún brillaba en un amarillo tenue. Cuando abrió la puerta, el miedo ya vivía en sus ojos. Sabía que vendrían, susurró. Aparcaron en la esquina anoche. 2 hombres sentados allí. Me llevó adentro, cerrando los 3 cerrojos. Preguntaron por el archivo. Dijeron que si tenía algo más, debería entregarlo antes de que empiecen a ocurrir accidentes por aquí.
Su voz temblaba. Les dije que lo había borrado, pero no me creyeron. Miré sus manos temblorosas y me di cuenta de que me estaba protegiendo, mintiendo por un soldado que apenas conocía. Afuera, un motor arrancó. Los faros iluminaron las cortinas. Dos oficiales bajaron de un Crown Vic sin distintivos y caminaron lentamente hacia el porche. Apagamos las luces. Pasos. Grava crujiendo. Luego, unos nudillos golpearon suavemente la puerta. Señora, llamó uno, con voz tranquila pero cortante. Necesitamos hacerle unas preguntas de rutina sobre el incidente de la semana pasada. Ella no respondió. Yo tampoco. Los segundos se estiraron. Luego, una radio crepitó desde su coche. Negativo en el rastreo de su teléfono. Pasen a la siguiente ubicación. Los pasos se retiraron, las puertas se cerraron de golpe. Volvió el silencio. Clara se hundió en su silla, llevándose la mano al pecho. Volverán, susurró. Que vengan. Antes de irme, puse un teléfono prepago sobre su mesa. Si pasa algo, llama a este número. No abras la puerta a nadie más. Sus ojos se encontraron con los míos. No vas a parar, ¿verdad? Negué con la cabeza. Ya se lo llevaron todo. Cuando alcancé el pomo de la puerta, dijo algo tan bajo que casi se pierde bajo la lluvia. Grabaron más de lo que crees. Me di la vuelta. ¿Qué quiere decir? Sus manos temblaban mientras me entregaba una memoria USB pegada al fondo de su cajón. El anciano de enfrente. Solía reparar cámaras de la ciudad. Antes de desaparecer, me dio esto. Dijo, si alguna vez pasa algo cerca de nuestra calle, guárdalo bien para Ivy. Miré el pequeño dispositivo en mi palma. Seco, polvoriento, olvidado durante años. Lo que fuera que hubiera allí podría conectar puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Me fui antes del amanecer, la autopista extendiéndose bajo una niebla fría. La memoria USB estaba sobre el tablero, reflejando las últimas farolas mientras dejaba atrás el vecindario. De vuelta en el motel, cargué el vídeo. Imágenes granuladas de una cámara de la ciudad. Marca de tiempo, la noche de la redada. 10 policías bajando de 2 vehículos. Pero algo nuevo esta vez, una sombra al final de la calle observándolos. No era un civil, ni refuerzos. Alguien dando órdenes a través de un auricular. Alguien de alto rango. Cuadro por cuadro, hice zoom. Apareció el rostro. Borroso, pero lo suficientemente nítido para reconocerlo. Jefe Víctor. Había estado allí. No en el escritorio. En la escena del crimen. Las paredes de aquel motel se sentían más pequeñas con cada respiración. Lo habían montado todo, borrado cada rastro y fingido que el mando nunca salió de la oficina. Ahora sabía la verdad. Víctor no solo lo encubrió, él lo dirigió. Solo quedaba una pregunta, ¿por qué? Y fuera cual fuera la respuesta, estaba a punto de derribar a todo el departamento con él. Las paredes de la habitación del motel se sentían como si respiraran. Cada luz zumbaba, cada sonido se convertía en una amenaza. Había pasado años sobreviviendo a emboscadas en el extranjero, pero este tipo de silencio corporativo, ensayado, silencio americano era peor. Hice una copia de seguridad de la grabación en 2 discos externos y enterré uno dentro del panel del calentador de agua del motel. Si me encontraban y lo destruían todo, al menos una verdad me sobreviviría. La lluvia no paraba. Conduje a través de ella hacia un pequeño restaurante que abría las 24 horas, el tipo de lugar donde los borrachos nocturnos y los policías se mezclaban sin mirarse. Me estacioné frente a 2 patrullas. Ambas pertenecían al mismo recinto. Mi pulso se ralentizó al reconocer a uno de los hombres dentro, Kyle Ree, uno de los tiradores de Víctor. Su risa se oía a través de la ventana del restaurante. No estaba nervioso. Ninguno lo estaba. Seguían creyendo que eran intocables. Entré y me senté en el último reservado. La camarera, ojos cansados, manos temblorosas, sirvió café y no hizo preguntas. Desde mi asiento, tenía un reflejo directo en la ventana. No necesitaba mirarlos de frente para vigilarlos. Kyle estaba alardeando.
10 segundos, eso es todo lo que hizo falta. La chica ni siquiera gritó. Los otros se rieron entre dientes. Uno de ellos, un novato que no reconocí, preguntó, ¿no les preocupa que el Ranger venga por nosotros? Kyle se encogió de hombros. Está acabado. Estará bebiendo en algún sitio. No vendrá. Se equivocaban. Me fui antes de que pudieran verme, memoricé la dirección hacia la que Kyle se dirigió. Se detuvo en un bar de mala muerte a las afueras de la ciudad. Esperé hasta que se sintió cómodo, luego llamé a un número de un antiguo contacto del ejército, un hacker llamado Julian que me debía más de un favor. Julian contestó, voz a medias en estática. Han pasado años, hermano. ¿Necesitas un rastreo? Dije, número de placa 2431. Oficial Kyle Ree. Lo quiero todo. Cuentas, familia, horarios. Silbó. Estás metido hasta el cuello, como siempre. La línea se cortó. El silencio tragó la cabina. Me fumé medio cigarrillo, algo que no había hecho en años solo para luchar contra la claustrofobia de la espera. 20 minutos después, llegó un archivo a mi bandeja de entrada, transferencias bancarias, correos encriptados, usos de tarjetas de crédito. Todo bajo organizaciones benéficas falsas registradas por Dominique Wade, el mismo oficial de la escena del crimen. Habían estado desviando sobornos de incautaciones del cártel y de depósitos municipales, lavándolo a través de una organización sin fines de lucro llamada Iniciativa Blue Arms. La fecha de su último depósito coincidía con la noche en que murieron mis hermanas. Apreté el puño hasta que las uñas se clavaron en la piel. La sangre brotó en mi palma, pequeños recordatorios de que todavía era humano bajo todo aquel cálculo. La medianoche se convirtió en la hora de infiltración. Encontré la dirección de Kyle cerca de los polígonos industriales. Su patrulla estaba afuera, motor frío, luces apagadas. No necesitaba un arma, solo necesitaba su miedo. La puerta no estaba cerrada. Arrogancia de policía. Me moví por el pasillo como la niebla, pausado, silencioso. Desde la sala llegaban los sonidos apagados de la televisión. Kyle estaba sentado en el sofá, medio dormido, con una cerveza colgando de la mano. Su radio susurraba conversaciones de fondo. En la mesa, teléfono, placa, llaves, computadora abierta. Me agaché a su lado, escaneando archivos rápidamente. Mensajes a Víctor, Kyle, el conductor se ha ido. ¿Limpio? Víctor, bien. Mantente bajo. El Ranger anda cerca. No hables. Copié todo en mi disco y luego desenchufé el router. Kyle se movió, confundido, con los ojos medio abiertos. ¿Pero qué? La vista de una silueta en su sala lo congeló. El reconocimiento brilló en su rostro. Tú. Mi mano tapó su boca. Sin violencia, solo silencio. Escucha, dije, tranquilo, casi en un susurro. Esa noche, lo llamaste limpieza. Yo lo llamo asesinato. Tengo pruebas. Tengo tus mensajes. Puedes hablar o puedes desaparecer con el resto. Elige tu final. El sudor rodó por su sien. Su voz se quebró. Fueron órdenes, hombre. El jefe dijo que las chicas tenían pruebas. Nombres, números de cuenta. Juró que eran topos del cártel. No lo sabíamos. Mentía a medias. Se notaba quién dio la orden, Víctor y alguien por encima de él. El fiscal de la ciudad, Mason Grant, el tipo de la financiación. Tiene basura en cada archivo. Cuando pronunció el nombre de Mason, su teléfono empezó a sonar. Y de desconocido. Ambos lo miramos. Él contestó. Sí, murmuró a través de la estática. Luego la voz de Víctor, lo suficientemente clara, el Ranger anda suelto. Si te encuentra, no dejes que hable. Ya sabes qué hacer. Los ojos de Kyle se agrandaron. Dejó caer el teléfono. Todas las formas posibles en que esto podría terminar ya estaban escritas. Lo dejé temblando en su sofá, vivo, pero expuesto. Eso era peor que matarlo. Mañana, su culpa lo comería más rápido que una bala.
De vuelta en la camioneta, reproduje su confesión grabada a través del micrófono del tablero. Cada palabra guardada, cada segundo respaldado. Esto ya no se trataba de venganza, se trataba de exposición. 10 policías, un jefe, un fiscal de la ciudad. Necesitaba que cayera el primer dominó adecuado. El siguiente nombre en la lista era Dominique Wade. Trabajaba en la patrulla nocturna por el muelle 19. Muelles tranquilos, pocas cámaras de calle. Convenientemente dejaron de grabar después de anochecer. Me estacioné a 2 cuadras, el viento cortante con el olor del agua. Mis botas tocaron el suelo, firmes. Lo seguí desde la distancia a través de las sombras de las cercas metálicas. Estaba apoyado en su patrulla, enviando mensajes, ajeno al cazador en su propio patio trasero. La bocina de un carguero ahogó cada sonido excepto el clic de mi cámara de respaldo. El teléfono de Dominique volvió a zumbar. Frunció el ceño, escribió y luego se detuvo a mitad del texto cuando una de las luces del muelle parpadeó. Mi reflejo se movió por los charcos hacia él, lo suficientemente lento como para ser invisible hasta que quise ser visto. Se giró, con la mano buscando su arma, pero no fue lo suficientemente rápido. Golpeé el arma a un lado, lo estampé contra el capó del coche. «¿Me reconoces ahora?», dije. Su respiración se entrecortó. «Nuestro Ranger». Di su nombre. «Ivy Bayelit». «Por favor». Tiritaba cuando me acerqué. «Tus balas llevan número de serie, Dominique». Félix comparó una. «Está archivado». Gimoteó. «Víctor nos obligó. Dijo que si no lo hacíamos, nos pudriríamos en prisión. Hay alguien más arriba. Alguien dándole órdenes». «¿Quién?». Vaciló. Entonces chirriaron neumáticos desde la carretera del muelle. Otra patrulla llegaba rápido. Los faros cortaban la niebla. «¿Amigo o equipo de limpieza?». Esposé a Dominique a la puerta de su propio coche, le quité el teléfono y me desvanecí en la oscuridad antes de que los refuerzos me vieran. Lo encontrarían balbuceando, asustado, medio coherente. Lo quería hablando. El pánico se propaga más rápido que las balas. Por la mañana, los canales de noticias se encendieron, oficial fuera de servicio encontrado atado a patrulla. Indicios de corrupción. El departamento de Víctor empezó a agrietarse por los bordes. Suspensiones emitidas a puerta cerrada. Se estaban volviendo unos contra otros, intentando localizar filtraciones que nunca estuvieron dentro del edificio, llevaban placas. Miré desde la televisión de un motel cómo los reporteros peleaban por trozos de información. Por primera vez, la mentira tenía una fractura. La lluvia empezó de nuevo. Suave al principio, luego salvaje, golpeando la ventana como el mundo batiendo tambores de guerra. Un error, y seguiría haciéndoles pagar hasta que esa placa significara algo de nuevo. Para cuando el amanecer asomó gris sobre los tejados, cada estación de noticias llevaba el mismo titular: posible escándalo de corrupción policial bajo revisión. El arresto de Dominique había agrietado el caparazón, pero no perforó el veneno del caparazón. Detrás del pánico visible, el jefe Víctor seguía moviendo los hilos. Necesitaba dientes legales. La evidencia no significaba nada si yo moría antes de que cualquier tribunal la viera. Había un juez que se decía limpio, el juez Nathaniel Ross, un veterano de guerra que una vez procesó casos de asuntos internos. Si alguien tenía agallas, sería él. Llamé a un viejo contacto de los días de la base. El coronel Grant, ahora retirado y viviendo tranquilo. No hizo preguntas, solo dijo: Ross atiende casos cada miércoles. Llega temprano, hijo. La ciudad le tiene miedo. El miércoles llegó envuelto en truenos. Mi chaqueta olía a lluvia y aceite de armas. Llevaba una memoria USB guardada bajo mis placas de identificación, una copia de cada confesión, cada vídeo y el informe balístico por el que Félix murió protegiendo. El juzgado olía a desinfectante y arrogancia. Los suelos de mármol ecoaban cada paso como una cuenta regresiva. Ross estaba sentado en su oficina privada, con una bandera americana colgando cerca de persianas agrietadas. Parecía más viejo que en sus fotos, con líneas de decepción grabadas profundamente en su rostro. Estudió mi expediente. «Mataron a tus hermanas». «Sí, señor».
¿Y tienes pruebas? Deslicé la memoria por el escritorio. Dudó, con los ojos moviéndose hacia la cámara de la pared, luego insertó la memoria en su computadora. Se cargaron las grabaciones, fragmentos de cámaras corporales, la confesión temblorosa de Dominique, el vídeo de la calle de Clara. Cuando terminó, Ross no habló por casi un minuto. El único sonido era el tic-tac de un reloj de mesa. Finalmente, susurró, si esto es real, acabas de derribar a la mitad del departamento. Ese es el punto. Suspiró. Deberías irte de la ciudad esta noche. Déjame manejarlo de la manera correcta. ¿De la manera correcta? Casi le creí. Entonces algo cambió. Su mandíbula se tensó. Su mano se deslizó lentamente hacia el cajón del escritorio. ¿Qué está haciendo?, pregunté. Sonrió tristemente. Limpiando errores. El cajón se abrió. En lugar de un bolígrafo, puso un encendedor al lado de la computadora. ¿Tienes alguna idea de quién financia mi campaña, hijo? Cada músculo de mi espalda se congeló. ¿El jefe Víctor? Sacudió la cabeza. Más arriba. El mismo abogado que mencionó tu oficial, Mason Grant. Él es dueño de la mitad del silencio de esta ciudad. El fuego brotó cuando el encendedor chispeó. Levantó la llama hacia la memoria USB que aún estaba dentro del puerto. El plástico se curvó, el humo subió. La evidencia, la única prueba innegable, murió chisporroteando frente a mí. Me abalancé hacia adelante, cerré la computadora de golpe, pero la pantalla ya se había cortado. Ross se levantó, con voz baja y fría. Vete, soldado. No estás autorizado para esta guerra. Lo miré fijamente, con la incredulidad convirtiéndose en furia. Félix murió por ese archivo, dije. Y tú le acompañarás si sigues presionando, dijo él. La seguridad ya ha sido llamada. Fuera de la puerta, se oyeron pasos amortiguados. Varios pares. Retrocedí hacia la ventana. Mi mente calculaba, 2 pisos hasta el pavimento. Vidrio reforzado. Podía romperlo si calculaba bien el tiempo. Última oportunidad, dijo Ross. ¿Te vas? Olvido que esta reunión ocurrió. No puedo olvidar mi sangre, respondí. Lancé la silla contra el cristal. Sonaron las alarmas. Los fragmentos explotaron hacia afuera. Me lancé por el hueco justo cuando el primer guardia irrumpía. La caída sacudió mis costillas, pero la adrenalina borró el dolor. Disparos sonaron detrás de mí, de advertencia, no para matar. Me querían lo suficientemente vivo como para culparme después. Corrí por el callejón, con los pulmones ardiendo y la lluvia cortándome la cara. Las sirenas me seguían como sabuesos. Cada ruta de escape que planeé desapareció una a una, calles bloqueadas, patrullas centellantes, controles apareciendo bajo la luz de la tormenta. Se prepararon para esto. La llamada de Ross le compró tiempo a Víctor. En la esquina del puente East Dock, un camión de construcción estaba al ralentí sin vigilancia, con el motor zumbando. Me subí debajo, encajado entre los ejes mientras las linternas barrían el pavimento por encima de mí. Visual negativo, ladró una voz por las radios. Pasen a la siguiente cuadrícula. Cuando el ruido disminuyó, rodé para salir y cojeé hacia las sombras de la orilla del río. El agua golpeaba los pilares, oscura y fría. Mi respiración era irregular, la claridad cortando el caos. Los canales legales estaban muertos. Cada puerta con una placa o una toga estaba comprada. Desde la jaula de cableado del puente, vi las unidades policiales dispersarse como hormigas nerviosas. En algún lugar del centro, Ross presentaría un informe pintándome como un veterano inestable. Por la mañana, mi rostro estaría en cada tablero de patrulla con una etiqueta roja, armado y peligroso. Habían robado la justicia, y ahora también querían la historia. Caminé hasta que las luces de la ciudad se borraron en la niebla. Mi reflejo en los charcos apenas parecía humano, solo fantasma y rabia. Pensé en la risa de Ivy, en las manos manchadas de pintura de Bayelit, en las paredes de su apartamento cubiertas de sueños que nunca terminarían. Algunas guerras no necesitaban campos de batalla ni banderas. Algunas solo necesitaban que la verdad se incendiara. Félix, Clara, incluso Dominique,
todos habían sido piezas en un tablero amañado. Todavía me quedaba una arma, la humillación. Ponerlos unos contra otros hasta que la máquina que mató a mis hermanas se devorara a sí misma. El camino legal estaba muerto. El camino del cazador acababa de comenzar. La puerta legal se cerró de golpe detrás de mí, dejando solo los ecos de la traición. La advertencia del juez Ross todavía ardía en mis oídos, repitiéndose con cada latido. Al amanecer, mi nombre estaba en todos los teletipos de noticias: extranjero sospechoso en ataque por corrupción policial. Dieron la vuelta a la historia perfectamente. Héroe convertido en fugitivo. Bien. Que piensen que tienen el control. Habían confundido el silencio con la rendición. Durante las siguientes 72 horas, desaparecí de cualquier red donde hubiera dejado una huella. Nada de tarjetas, nada de teléfono, solo efectivo, tecnología desechable y mi viejo entrenamiento, el mismo tipo que hacía fantasmas de los soldados. Conduje hacia el oeste fuera de la ciudad, estacioné en un aserradero vacío y construí mi base dentro de un cobertizo de mantenimiento olvidado. Mi nueva arma no era un rifle, era el miedo. A través de las transmisiones encriptadas de Julian, empecé a mapear sus vidas privadas. Jefe Víctor, golf de fin de semana en el Belmont Country Club, 2 amantes, cuentas en el extranjero en los pagos. Oficial Grant Meyers, deudas de juego ocultas bajo nombres falsos. Fiscal de la ciudad Mason Grant, una organización benéfica tapadera que canalizaba dinero a través de identificaciones bancarias, igualando las bonificaciones de la unión policial. La hipocresía se leía como las escrituras. La voz de Julian llegó por el auricular. ¿Realmente quieres hacer esto, hermano? Cuando entran en pánico, muerden todo lo que tienen cerca. Ese es el plan, dije. Haremos que se muerdan sus propias colas. Esa noche salió el primer ataque. No balas, solo verdad. Hackeé el canal de comunicaciones privado del departamento y programé un envío automático, una foto de sus propias transferencias al extranjero, con marca de tiempo, firmada por el hermano de Ivy. El mensaje no se hizo público, llegó directamente a sus dispositivos internos, lo suficientemente cerca como para olerlo. Luego esperé. A las 3 de la madrugada, el pánico brotó exactamente como se esperaba. La voz de Víctor rugió a través del canal grabado: encuéntrenlo. Revisen cada viejo contacto, cada informante. Si se filtra un solo archivo, están todos acabados. La ilusión de control empezó a resquebrajarse. Cada hombre empezó a cuidar su propia espalda en lugar de la de su jefe. En cuestión de horas, 3 oficiales pidieron baja médica. Otro desapareció por completo, su patrulla abandonada junto al río. La cadena de mando se había convertido en una soga. Pero la paranoia sola no era suficiente. Necesitaba desesperación. Siguiente movimiento: dinero. Julian desvió $53,000 de su organización benéfica falsa a la cuenta del Fondo Legal de la Unión. Usando la identificación de Víctor, publiqué un mensaje simple de un denunciante anónimo: el jefe Víctor usó dinero de la Unión para beneficio personal. Por la mañana, los medios locales se lanzaron a por ello. Los reporteros acechaban los escalones de la comisaría. El rostro de Víctor brillaba de sudor bajo los focos. Cada cámara que una vez lo protegió era ahora una hoja contra su garganta. Aún así, partes de mí temblaban en los momentos de silencio entre ataques. La guerra que estaba librando retorcía todo lo que me habían enseñado: deber, orden, contención. Había momentos en los que casi podía oír a mis hermanas preguntando: ¿en qué te estás convirtiendo? Pero cada vez que surgía la duda, la imagen del cuerpo destrozado de Félix tras aquel volante me devolvía a la realidad. Nada de esto era venganza por placer, era una corrección quirúrgica. Para la segunda semana, la tensión dentro de la comisaría llegó al colapso. Conversaciones de oficiales se filtraban por redes agrietadas, gritos en los pasillos, trituradoras de papel funcionando sin parar. Un mensaje del antiguo equipo de Dominique me llamó la atención: Grant y Víctor se reunieron esta noche. Dijeron que nosotros nos encargamos de nuestros propios cabos sueltos. Estaban planeando algo, probablemente contra mí. Así que planteé una contramedida. Envié a Víctor un correo anónimo con un asunto que decía solo: seguro. El mensaje contenía fotos de sus hijos saliendo de la escuela, ilesos pero vigilados. Sutil.
No era una amenaza, solo una prueba de alcance. No los toqué, pero él no lo sabía. Ese era el punto. 3 días después, la vigilancia de la comisaría captó a Víctor colapsando en su oficina. Derrame cerebral. Temporal. Los médicos dijeron que sobreviviría. Más débil, paranoico. Uno caído por su propio miedo. Me senté en un motel barato comiendo sopa de lata, viendo el informe de las noticias. Sus palabras de hace meses resonaban: tienes que dejar que el sistema se encargue de esto. Ahora el sistema se encargaba de él. Pero la victoria se sentía hueca. La ciudad no estaba más limpia, estaba sangrando por nuevos lugares. Julian rompió el silencio de radio. Puedes parar ahora, Ranger. Ganaste. Se están comiendo vivos. Miré la lluvia a través de las persianas agrietadas. Todavía no todos. Mason Grant sigue respirando. Julian suspiró. Él es el que tiene abogados apilados como sacos de arena. Si vas a por él, te enterrarán. Apagué las comunicaciones. El siguiente objetivo no era la destrucción, era la exposición. Necesitaba ojos más grandes que los suyos, federales, independientes, intocables. Al amanecer, dejé una memoria USB sellada en un sobre con la etiqueta para la verdad. La dejé en un casillero de una estación de radio pública, una a la que sabía que Ivy solía proponer historias antes de morir. Dentro, un mensaje corto: querían historias de corrupción. Aquí tienen la real. Revisen las cámaras del distrito de presidio. Fecha: 12 de abril. Si la prensa encontraba lo que yo tenía, la comisaría de Víctor no sobreviviría a las investigaciones lo suficiente como para que él se recuperara. Aún así, no confiaba en el azar. Me preparé para su contraataque. Esa noche llamaron a la puerta del cobertizo. Lento, deliberado. Saqué un cuchillo de mi bota y me quedé congelado. Una voz, baja pero familiar, susurró: Hunter, Julian. Entró, mojado y temblando. Me encontraron. Rastrearon los desvíos. Borré lo que pude, pero se están acercando. Tienes que moverte esta noche. A través de la ventana empañada, vi faros blancos. 2 SUV negros rodando por el camino industrial. Agarré los discos, los metí en una bolsa de lona. Sal por atrás, dije. Julian sacudió la cabeza. Me vieron entrar. Fuego automático destrozó la ventana. Nos lanzamos detrás del banco de trabajo mientras las balas masticaban el metal. Las chispas iluminaron la oscuridad como relámpagos atrapados bajo techo. Mi mente entró en silencio de combate. Cada sonido se ralentizó, controlado. Rodé una granada cegadora por debajo de la puerta, rescatada de viejos kits de entrenamiento. La luz blanca explotó. Siguieron gritos. Cuando el humo se disipó, 2 cuerpos yacían boca abajo. Ambos vestían equipo de seguridad privada, no uniformes de policía. Revisé las etiquetas: mercenarios corporativos contratados a través del bufete de abogados de Mason Grant. No más intermediarios, entonces. Mason se había declarado parte de la guerra. Julian estaba temblando fuerte, la sangre brotaba de su hombro. No pararán, jadeó. No, dije, presionando gasas contra la herida. Pero yo tampoco. Él sonrió débilmente. Cada día suenas más a fantasma. Dejamos el cobertizo ardiendo detrás de nosotros, un infierno tragando cada huella de lo que habíamos construido. El horizonte de la ciudad parpadeaba en la distancia, mitad vivo, mitad muriendo. Apreté mi chaqueta, sintiendo las placas de identificación de mis hermanas frías contra mi pecho. La guerra había pasado de la defensa a la documentación, de lo legal a lo psicológico. Ahora se dirigía hacia algo más oscuro. Se habían llevado todo lo querido, esta vez, yo iría a por todo en lo que ellos confiaban. El cobertizo se quemó hasta quedar solo huesos de acero y ceniza. El humo flotaba abajo sobre la autopista, llevándose trozos de mi antigua vida. Cada plan que una vez tuve había desaparecido. Lo que quedaba era el instinto. La herida de Julian no era fatal, pero no podía seguir moviéndose. Lo escondí en una casa de seguridad cerca de las afueras, una propiedad olvidada que una vez perteneció a un grupo de terapia de veteranos.
Nadie revisaba lugares que olían a abandono. Me entregó un nuevo teléfono prepago antes de irme. 2 contactos todavía leales, murmuró, con los ojos pesados por el agotamiento. Uno está en despacho. La otra es una paramédica que vio las consecuencias esa noche. Se llama Brooke Turner. Está asustada, pero sabe cosas. La encontraré, dije. Encontrarás problemas, respondió él, intentando sonreír a pesar del dolor. La dirección de Brooke estaba en un bloque de bajos ingresos cerca de los muelles, un vecindario encajado entre viejos almacenes y la podredumbre del agua salada. La luz de su porche apenas funcionaba, parpadeando como nervios. Adentro, estaba sentada a una mesa de cocina llena de correos sin abrir y tazas de café vacías. Sus manos temblaron cuando me reconoció. No quiero formar parte de esto, susurró. Ya formas parte, dije suavemente. Tú moviste los cuerpos de mis hermanas esa noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas rápidamente. Ya no estaban cuando llegamos. Pero no es por eso por lo que estás aquí, ¿verdad? No. Se secó la cara. Entonces deberías saberlo. Uno de los policías alardeó sobre un cargamento. Pensó que no podía oírle por la radio. Dijo algo sobre sacar el cargamento antes de que el ranger empiece a hacer preguntas. No eran drogas. Eran personas. Trata de personas. Eso lo cambió todo. Usaron a mis hermanas como ejemplo, dije, con voz baja y firme. Sí, asintió ella. Se suponía que debían quedarse calladas, pero Ivy llamó a la oficina del fiscal esa tarde. No se dio cuenta de que el número de Mason Grant se redirigía directamente al jefe. La red estaba completa ahora. Cada mentira alimentaba a otra. Me incliné hacia adelante. Brooke, vendrán a por ti ahora. Lo sé, susurró ella. Ya llamaron. Alguien llamado Grant Meyers me dijo que desapareciera. Me levanté para irme, pero ella me agarró de la manga. Si vas a hacer algo, hazlo rápido. La podredumbre es más profunda de lo que crees. Afuera, la lluvia empezó de nuevo, fina, helada, familiar. Cada gota sonaba como el tic-tac del tiempo. Seguí a Grant Meyers esa tarde desde el estacionamiento del juzgado hasta el borde del distrito industrial. Había perdido los nervios, acelerando, revisando los espejos demasiado a menudo, sudando como un ladrón acorralado. Cuando entró en un muelle de carga sin salida, apagué mi motor y lo seguí a pie. Estaba caminando de un lado a otro detrás de las filas de remolques, hablando rápido por un teléfono prepago. Te lo juro, Mason, lo limpiaré. Ese ranger no tiene nada sólido. Sí, me encargaré del lío de Dominic. Así que Mason seguía moviendo los hilos personalmente. Bien. Significaba que había arriesgado demasiado. Grant terminó la llamada, tiró el teléfono y lo aplastó con su bota. Esperé hasta que abrió la puerta de su coche antes de salir de las sombras. Se congeló cuando me vio. Tú. Qué gracioso, dije. Eso es lo que cada hombre culpable pregunta justo antes de correr. Ahórratelo. Le lancé una grabadora digital al pecho. Dale a reproducir. La voz rota de Dominic llenó el callejón. Jefe Víctor, fiscal de la ciudad Mason Grant. La orden vino de arriba. Grant se puso pálido. No puedes probar eso. No tengo por qué, dije. Tú lo harás. Él tragó saliva. Me matarán. Lo intentarán. O puedes comprar tu vida con la verdad. Tal vez fue el agotamiento o el miedo, pero asintió. Más tarde esa noche, lo llevé a la casa de seguridad de Julian. Los tres nos sentamos a la luz de las velas mientras la tormenta arañaba el techo. El hombro de Julian estaba cosido, su cara pálida pero alerta. Grant se quebró primero. Mason está usando escuadrones de policía para mover personas a través de las líneas del condado. Chicas, adictos. Cualquiera invisible. Tu hermana encontró un libro de contabilidad. Se lo envió por correo a un periodista, pero los hombres de Víctor cortaron la conexión antes de que se enviara. ¿Dónde está el respaldo?, pregunté. Estaba guardado en el servidor privado de Víctor en la comisaría. ¿Sigue ahí? Probablemente.
No cree que nadie se atrevería a tocarlo. Ese fue el momento en que encajó, la ironía que había estado esperando. Habían enterrado la verdad en el mismo lugar construido para mantenerla a salvo. La misma fortaleza que se burlaba de mí. La mañana olió a óxido y café. Dejé atrás a Julian y a Grant, conduje hacia el este hacia el ayuntamiento, el horizonte amoratado por el amanecer. En la radio, los reporteros gritaban sobre correos electrónicos internos filtrados que exponían malversación de fondos de la Unión. Mis primeras semillas de caos habían arraigado. En un semáforo, una patrulla frenó a mi lado. El oficial miró en mi dirección, con ojos vacíos y un destello de reconocimiento. Le devolví la mirada hasta que volvió a mirar al frente. Sin persecución, sin movimiento. El miedo había cambiado de bando. El plan que se formaba en mi mente era brutal pero preciso. Había aprendido de la guerra que colapsar a un enemigo no siempre significaba golpear más fuerte, significaba golpear más alto donde menos esperarían el silencio. La fortaleza de Víctor, la comisaría, ardería, pero no en el caos. Todavía no. Primero, robaría su latido, los datos que él adoraba más que su reputación. Esa noche, Grant Meyers me pasó una tarjeta llave. Esto te permite entrar por el ala de evidencias, pero hay una rotación de guardias cada 4 horas. Tendrás 8 minutos como máximo. ¿Qué harás después de esto? No lo sé, pregunté. Él hizo una mueca. Probablemente desaparecer. Tal vez esto limpie alguna parte de mí. Tal vez no. Dejó el coche sin mirar atrás. Me quedé allí un rato, con los dedos apoyados en el volante y la lluvia golpeando el parabrisas. Los rostros de mis hermanas flotaban en el cristal en cada reflejo, uno sonriente, uno serio. El equilibrio que siempre llevaban entre la alegría y el juicio. Les susurré, es la hora. Luego arranqué el motor. En la jefatura, el turno de noche parecía medio dormido, la seguridad relajada bajo la luz fluorescente. Seguí la ruta del callejón utilizada por los camiones de basura, con la placa lista. Cada paso por esos pasillos ecoaba fantasmas, la mueca de Dominique, la risa sofocada de Víctor, el eco de mi propia rabia cuando supliqué por la verdad. En la sala de evidencias, encontré el rack del servidor etiquetado bajo control de propiedad. El LED parpadeaba como un latido en la oscuridad. Conecté el disco, copiando todo lo que Mason había enterrado, libros de contabilidad, correos electrónicos, listas de transacciones. Cada archivo un clavo en su ataúd. 5 minutos, 6. Entonces el zumbido cambió, una alarma de acceso. Alguien había anulado la seguridad desde arriba. Lo sabían. Saqué la memoria USB, la metí en la funda de mi bota y me moví por el almacén hacia la salida. Botas tronaron en algún lugar del pasillo. Voces gritando. Las puertas de la escalera se abrieron de golpe, 3 siluetas con linternas cortando la oscuridad. No eran uniformes, eran trajes. Federales, o el propio equipo privado de Mason de nuevo. Me lancé detrás de archivadores, las balas chispeando en el metal. El papel llovía como nieve. Devolví silencio en lugar de fuego, deslizándome por el lateral, usando cada ángulo ciego que la arquitectura me regalaba. Años de reflejos de combate me guiaron a través de un conducto de mantenimiento hacia el espacio de gateo nocturno detrás de la sala del generador. Cuando toqué el asfalto de nuevo, la memoria pulsaba caliente contra mi pierna. La prueba vivía. En algún lugar arriba, las alarmas aullaban por toda la ciudad. Caos oficial, una vez más visto como un mal funcionamiento de mantenimiento. Pero pronto esos archivos hablarían por sí mismos. El primer dominó había caído, y los demás se apoyaban unos en otros, temblando. Los archivos quemaban fríos contra mi piel mientras me alejaba de la comisaría. Cada luz verde parecía una misericordia pospuesta. Detrás de mí, las alarmas se desvanecieron en la tormenta. Ante mí, la carretera se extendía negra y vacía, excepto por una cosa golpeando detrás de mis costillas. Ellos contraatacarían, y apuntarían a cualquiera que llevara mi nombre. Al amanecer, llegó la primera llamada a través del teléfono prepago. La voz de Julian, rasgada y quebrada, dieron con la granja. El lugar de tu tía. Te están buscando. Esa única frase congeló el mundo. La tía Eliza, la última sangre que quedaba.
70 años. 2 acres de paz. El mismo porche que nos crió a mis hermanas y a mí después de que nuestros padres murieran. No respondí. Ya estaba conduciendo. La autopista se borró en millas de lluvia gris. Para cuando llegué a la carretera del condado, la mañana se había convertido en un mediodía color humo. El horizonte brillaba con luces policiales, distantes, buscando. Dejé la carretera principal media milla antes, cortando por los senderos traseros que mi tío solía usar para transportar madera. La camioneta derrapaba sobre el barro, las ramas raspando las puertas. Cuando los árboles se abrieron, apareció la granja, contraventanas ondeando, la vieja veleta girando salvaje. El camino de grava tenía huellas de neumáticos frescas, 3 vehículos, del tipo usado para trabajos no registrados, carrocerías lisas, sin placas. Todavía estaban allí. Apagué el motor antes de la cima de la colina y me moví a pie. Cada sonido era un recuerdo, lluvia escupiendo sobre el estaño del granero, viento presionando a través de las hojas de pino. Casi podía oír a Ivy reír de un verano lejano. Reconocimiento primero. 3 hombres con chaquetas tácticas, moviéndose perezosos, seguros de sí mismos. Uno vigilaba el porche, con el rifle colgado flojo. 2 más rodeaban el granero. No esperaban que alguien entrenado los estuviera cazando. Mi mente volvió al ritmo de Ranger. Cada ángulo mapeado, cada distancia medida, movimiento, sombra, silencio. El primero cayó sin ruido, una llave de estrangulamiento mantenida el tiempo justo, su arma deslizándose libre en el barro. El segundo se giró ante el sonido de una rama rompiéndose que dejé a propósito. Para cuando su linterna cortó la oscuridad, mi codo crujió bajo su mandíbula. Cayó antes de que el eco llegara a los árboles. Solo quedaba el hombre del porche, caminando, revisando su teléfono. Lo vi escribir un mensaje y luego bajar la cabeza contra la lluvia. Me deslicé detrás del tractor, agarré la cadena suelta y me acerqué mientras el trueno rodaba sobre nuestras cabezas. Fue rápido, un tirón, un silencio. Cuando el aire finalmente se calmó, entré por la puerta principal, llamando suavemente, «¿Tía Eliza?» Su voz respondió desde la despensa, débil, asustada, pero viva. Salió envuelta en mantas, con lágrimas mezcladas con agua de lluvia. Dijeron que habías matado a esos oficiales. Que vendrías aquí después. La abracé más fuerte de lo que pretendía. No volverán. En la mesa había un vaso de té sin tocar, todavía temblando por lo que acababa de terminar afuera. Revisé su pulso, constante pero agitado. No estaba hecha para este mundo. La aparté del umbral. Les dije que no sabía dónde estaba, susurró. Uno de ellos se rió. Dijo que nadie podía esconderse de Mason Grant para siempre. Miré alrededor de la pequeña casa, fotos de Ivy y Bayelit todavía colgadas, sonrisas intactas por el tiempo. Se equivoca, dije. El para siempre termina esta noche. Me moví por el pasillo, recogiendo lo que necesitaba borrar, casquillos gastados, huellas, el pequeño papel de confesión que caía del bolsillo de uno de los intrusos. Un nombre escrito en letra corta, Víctor. Incluso destrozado por el miedo, seguía dando órdenes desde su cama de hospital. Nunca aprendieron la contención, solo conocían la escalada. Cuando volvió la oscuridad, cargué la camioneta de la tía Eliza, empaqué sus cosas esenciales y la envié al este, hacia la frontera estatal. No discutió. La mujer poseía una sabiduría silenciosa, el tipo que se aprende de un duelo de toda la vida. Antes de irse, me puso un relicario en la palma de la mano. Para recordar lo que no merece ser olvidado, dijo. Adentro, una foto pequeña, yo, a Ivy, Bayelit, todos sonrientes antes de que el mundo se volviera feo. Les traeré justicia, le dije. Ella asintió. Tráete a ti mismo a casa primero. Las luces traseras desaparecieron por la larga carretera, tragadas por la lluvia. Me di la vuelta hacia el porche y coloqué las 3 placas de los oficiales cuidadosamente sobre la barandilla. Un mensaje, no de rabia, solo veredicto. Cuando amaneció, las placas brillaron como monedas sobre tumbas. Antes de irme, planté una llamada en la frecuencia del escáner policial, disfrazando mi voz a través de un modulador, 3 unidades caídas, Rural Oeste. Díganle a Víctor que el linaje sigue en pie.
Conduciendo de regreso a la ciudad, abandoné la vieja camioneta en un paso elevado y cambié a un sedán robado que había escondido hace semanas. La memoria USB todavía golpeaba contra mi pecho, un pulso que no era humano pero se sentía vivo. En la radio, los comentaristas gritaban sobre batallas de vigilantes, rangers renegados, estructuras de mando colapsando. La ciudad se agrietaba más rápido ahora. El liderazgo de Víctor era cuestionado por sus propios hombres. Mason Grant seguía escondido detrás de conferencias de prensa y abogados, pero no por mucho tiempo. Porque el siguiente paso no era solo caos, era reclamación. Tomaría su fortaleza, su símbolo, su puesto de mando. Sin discursos, sin piedad, solo la verdad en pie entre el fuego. El horizonte de la ciudad apareció de nuevo, los reflejos de neón doblándose en el cristal mojado de los rascacielos. Estacioné a 3 cuadras del cuartel general, con el motor zumbando bajo. El sonido de la tormenta ahogaba todo excepto mi propia respiración. Estudié la comisaría, la misma de aquella primera noche en la que me quedé impotente detrás de la cinta amarilla, donde Dominique se rió, donde Víctor mintió. Ahora parecía más pequeña, más débil. Mañana los titulares dirían que el dolor me llevó a la locura, pero esta noche no estaría loco. Solo sería deliberado. Solo definitivo. La última lluvia antes del fuego. La comisaría parecía una fortaleza construida con arrogancia, orgullo de hormigón con cristales por conciencia. Me senté frente a ella bajo la lluvia, observando a través de la llovizna cómo los cambios de turnos se borraban entre luces intermitentes y caras cansadas. Cada hombre allí llevaba un arma, pero ninguno llevaba la verdad. Dentro de esa torre de mentiras vivían los 2 últimos hombres responsables de todo, el jefe Víctor, medio vivo en su sala de recuperación, y el fiscal de la ciudad Mason Grant, el arquitecto de todo aquello. Seguían creyendo que el edificio los protegería, seguían pensando que las paredes podían detener a los fantasmas. Navegué por la memoria USB, los archivos robados brillando en la pantalla de mi tablero, registros financieros, transcripciones de despacho, incluso cortes de cámaras corporales que mostraban a oficiales girando rifles de forma demasiado deliberada. Cada archivo etiquetado y rastreado directamente hasta las cuentas de Mason Grant. Respiré lento, con calma. Esto ya no se trataba de venganza, se trataba de una exposición lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera ignorarla, ni siquiera los que escribirían los titulares de mañana. La voz de Julian crepitó en la unidad de comunicaciones. ¿Estás seguro de esto? Todo lo que hemos hecho conduce aquí. Lo estoy, dije. Él exhaló. Estás mirando un nido de avispas. Matarán a cualquiera que respire cerca de esa propiedad. Entonces es bueno que no planee respirar adentro, respondí. A través de los binoculares, conté los puntos de seguridad, entrada principal, bahía del garaje, ala de comunicaciones en el lado norte, una red de luces verdes y rojas marcando sistemas de alarma. El mismo diseño que usaban para las operaciones de campo, predecible por diseño. Necesitaba un apagón total, no destrucción, solo 10 minutos en los que nadie supiera dónde estaba el norte. 10 minutos. Entonces la ciudad vería cada secreto que Víctor había enterrado. A las 2 de la madrugada, la tormenta golpeó de nuevo, una capa de estática de lluvia devorando la mitad de las líneas de radio de la ciudad. Usando esa cobertura, corté en el túnel de acceso de servicios bajo el bloque 14, la línea que llevaba la red eléctrica de la comisaría. El olor a polvo húmedo y cobre golpeó primero, luego el silencio. Mis pisadas se sincronizaban perfectamente con los truenos para ocultar los ecos. Cuando llegué a la caja de conexiones, instalé un disyuntor temporizado, equipo de grado militar que cortaba la energía de forma limpia. Sin sobrecarga, sin rastro. 10 minutos muerto. Suficiente. Salí detrás del parque móvil, las gotas de lluvia picándome la cara, y me deslicé por la cerca donde la había cortado antes durante el reconocimiento. La tarjeta llave de Grant Meyer seguía funcionando, una última ironía de corrupción reutilizada para la justicia. Dentro del pasillo de carga, las luces fluorescentes parpadeaban. Me moví rápido, conocía cada giro gracias a las notas del mapa de Dominique. Entonces las luces se atenuaron. El apagón había comenzado. El caos estalló al instante. Las radios murieron, los teléfonos brillaban inútiles, los ascensores se congelaron a mitad de piso. Los oficiales gritaban, las botas resonaban contra las escaleras de acero.
En todas direcciones, los haces de las linternas cortaban los pasillos salpicados por la lluvia. Hombres gritaban órdenes que nadie obedecía. Me deslicé por el ala de evidencias, usando la confusión como cobertura. Mi objetivo era el núcleo de comunicaciones en el nivel 3, donde Grant guardaba copias espejo de esos mismos archivos de corrupción. Sin esos servidores, podrían reescribir todo en el registro público. El generador arrancó una vez y luego falló. El humo salía de las rejillas del techo, tiempo perfecto. 2 hombres custodiaban las puertas del servidor. Me moví por la oscuridad, bajo y lento, como un viejo hábito redescubierto. Una linterna parpadeó 2 veces cerca de mi pierna. El reflejo disparó antes que el pensamiento. El guardia cayó silenciosamente, tropezado por su propio peso y miedo. El segundo se giró, disparando a ciegas. Su bala destrozó un panel de cristal, rebotando y muriendo contra la pared. Lo tacleé antes de que recargara, inmovilizándolo bajo su propia radio. Parecía joven, apenas un novato. En otra vida, tal vez habría servido a mi lado. Le susurré, corre mientras puedas. Él asintió, soltó su arma y desapareció en el humo. Llegué a la terminal, conecté mi unidad final y subí cada archivo robado al canal de todo el sistema. Audio de testimonios grabados de Dominique, registros fiscales vinculando a Grant con transferencias ilegales, grabaciones de las redadas. Todo programado para una publicación en línea simultánea. Una pequeña línea parpadeó en pantalla, carga pendiente. 8 minutos. Luego voces detrás de mí. Me giré. Mason Grant estaba en la puerta, la lluvia goteando de su gabardina pálida. 2 hombres armados lo flanqueaban, seguridad privada, no policía. Su sonrisa era fina, ensayada. Deberías haber aceptado el dinero cuando tuviste la oportunidad, dijo. Me mantuve en silencio. Las palabras eran para personas con las que todavía valía la pena discutir. Hizo un gesto a sus hombres. Acaben con esto. Las balas rasgaron el aire oscuro. Me agaché detrás de un escritorio, los cristales cortando mis brazos. La barra de carga pasó del 50%. Lancé cápsulas de humo, la habitación se inundó de nubes blancas. Caos ciego de nuevo, mi verdadero aliado. Cuando me levanté entre la bruma, Mason se había ido. Sus guardias tosían, confundidos. Agarré a uno por el cuello, lo estampé contra la pared. ¿A dónde fue? Extracción por el techo, jadeó, señalando hacia arriba. Lo dejé respirando, necesitaba testigos para contar historias. La escalera sabía a metal y aire quemado. Cada paso más cerca del techo traía más truenos, más recuerdos. Cuando irrumpí por la salida, vi a Mason bajo los rotores del helicóptero, aferrando un maletín, el último libro de contabilidad físico. La lluvia azotaba de lado, las aspas gritaban. Se giró, con la cara iluminada por los relámpagos, los ojos muy abiertos. No puedes detener esto, gritó sobre el viento. Ya lo hice, dije. Mira detrás de ti. A lo largo del horizonte de la ciudad, cada cartel publicitario, cada canal de emergencia, cada computadora se iluminó, los nombres de mis hermanas, el informe robado de Félix, toda la red de corrupción sangrando por las ondas. Carga completada. Mason se congeló, la incredulidad tallando su rostro. Entonces la voz de Víctor crepitó débil por la radio del helicóptero, desesperada, débil, Mason, retírate. Se acabó. Mason me miró, la confusión convirtiéndose en rabia. ¿Crees que esto acaba conmigo? Irás a prisión por esto. Me acerqué. Tal vez. Pero tú te pudrirás allí primero. Antes de que pudiera responder, un rayo golpeó la antena de comunicaciones. Las chispas llovieron a nuestro alrededor, el helicóptero tambaleándose contra el vendaval. Mason tropezó hacia atrás, soltó el maletín. Se abrió, los papeles dispersándose por la tormenta como pájaros condenados. Se lanzó hacia el borde, resbaló en el metal mojado y sin agarrar nada más que aire desapareció en la oscuridad. Cayó el silencio, excepto por el aplauso de la tormenta. Abajo, las sirenas de la ciudad aullaban en confusión, las pantallas digitales repitiendo la prueba de todo lo que habían ocultado.
Dentro de la comisaría, los oficiales salían a la calle, algunos con incredulidad, otros arrancándose las placas del pecho. Años de miedo deshechos en una sola transmisión. Desde la azotea, podía ver el reflejo de las llamas, pequeños fuegos por cables cortocircuitados avanzando por las paredes exteriores. La fortaleza no estaba explotando, se estaba desmoronando pieza a pieza desde adentro. Susurré a través de la calma: Julian, está hecho. Él respondió débil, cansado. Te cazarán para siempre. Sabes que no pueden cazar lo que ya es humo. Me alejé de las llamas y desaparecí por el lado opuesto del tejado, bajo la lluvia que ocultaba todo lo que valía la pena mantener en secreto. La furia de la tormenta no había disminuido cuando llegué al suelo. El agua bajaba por los escalones de la comisaría como sangre disfrazada de lluvia. Detrás de mí, las sirenas gritaban en protesta, los oficiales gritaban órdenes que nadie podía seguir. La transmisión había estallado en cada dispositivo de la ciudad. Los programas de noticias de medianoche repetían la historia de corrupción como si hubieran estado esperando años para decirla en voz alta. Y en medio de ese caos, el jefe Víctor estaba sentado dentro de lo que quedaba de su reino, medio vivo, medio delirante, todavía creyendo que el control podía recuperarse a gritos. Caminé hacia la entrada. No más escondites. No más esperar justicia de hombres que la vendían. Adentro, el vestíbulo era un caos, cajones de archivos volcados, computadoras destrozadas. Los oficiales que aún eran leales a Víctor intentaron bloquear la escalera principal, pero el miedo en sus ojos era más fuerte que sus órdenes. Uno me reconoció, su voz temblando. Ranger, no haga esto, señor. Se acabó. No hasta que sea igual, dije. Se hizo a un lado. El humo salía del ala de comunicaciones, el olor a cables quemados y cemento húmedo mezclándose con los truenos. Me moví por pasillos que había memorizado de los planos, cada giro grabado en un mapa de venganza. En el centro de todo estaba la puerta de la oficina de Víctor, caoba, pulida, intocable una vez, ahora astillada y agrietada bajo el estrés térmico de un cableado defectuoso. La empujé. Víctor estaba desplomado detrás de su escritorio, con un tubo de oxígeno rodeando su cara, todavía bombeando una vida que no merecía. Sus ojos se levantaron cuando oyó mis botas sobre el mármol. El shock parpadeó. Luego algo más, una extraña calma. Ya has dejado claro tu punto, grazno. No, dije. La verdad lo dejó claro por mí. Intentó reír pero tosió en su lugar, saliva roja contra manos temblorosas. ¿Crees que esto te hace un héroe? Prendiste fuego a cada regla que alguna vez te protegió. Las reglas protegían a hombres como usted, dije, acercándome. No a la gente a la que juró servir. En su escritorio había una foto enmarcada, él con mis hermanas en una ceremonia de premios comunitarios meses antes de sus muertes. Sonrisas, apretones de manos, mentiras. La tomé, sentí que mi estómago se retorcía. Se tomó esta foto la semana que ordenó que las mataran, susurré. Se recostó, cansado, sabiendo que no quedaba nada que defender. Podrías matarme ahora mismo. Seguirás sin traerlas de vuelta. No estoy aquí para traerlas de vuelta, dije. Estoy aquí para asegurarme de que las recuerde hasta su último aliento. Giró su silla ligeramente hacia la ventana donde las llamas de los niveles inferiores lamían el cielo negro. Ya quemaste mi casa. Déjame las cenizas. Todavía no. Desenchufe la línea de oxígeno, puse la máscara suavemente sobre el escritorio y luego cerré la válvula. Sus dedos se movieron, pero no dijo nada, tal vez comprendiendo que la asfixia era demasiado lenta para lo que había hecho. El fuego limpia más rápido, dije. En la sala de generadores abajo, los sistemas cortocircuitados ya habían encendido papeles viejos. Los aspersores chisporrotearon y murieron. Cuando la primera explosión resonó por el pasillo inferior, el humo rugió hacia arriba como una tormenta nacida de la propia culpa del edificio. Los oficiales que sobrevivieron corrieron hacia las salidas. Otros dejaron caer sus placas en el suelo mojado, el sonido como lluvia golpeando el estaño. A través del hueco de la escalera, vi romperse cristales, ventanas rindiéndose a la presión y al calor. La voz de Víctor aún ecoaba débil a través del sistema de radio, jadeando entre la estática: evacúen. Preserven los registros. Pero cada registro ya se había hecho público. No quedaba nada que proteger.
Llegué al pasillo de la planta baja, pasando por el muro conmemorativo de los oficiales caídos. Entre los rostros estaban algunos de los hombres de Víctor, los mismos que ejecutaron a Ivy y Violet. El fuego alcanzó sus fotos primero. Por una vez, las llamas eligieron bien. Afuera, la gente se reunía al otro lado de la calle, grabando lo que pensaban que era un desastre accidental. Las sirenas de los distritos vecinos gritaban más cerca, pero las llamas subían más rápido que la ayuda. Salí a campo abierto, con la capucha goteando lluvia y el humo saliendo del edificio detrás de mí. Algunos reporteros gritaron preguntas: ¿quién empezó esto? ¿Está involucrado el Ranger? Pero nadie se atrevió a cruzar la calle. Entonces, a través de las puertas de cristal, vi la silueta de Víctor, con la silla envuelta en luz. No se movió, demasiado débil o demasiado acabado para intentarlo. Un momento de silencio, luego el techo cedió. El sonido rodó por la ciudad como un trueno que finalmente encontró su voz. El fuego devoró el corazón de la comisaría, extendiéndose a cada piso, asfixiando los años de corrupción que se escondían allí. Observé hasta que el resplandor se reflejó en cada charco, en cada ventana. La llamada de Julian llegó débilmente a través de la estática. Dime que se acabó. Respondí: está terminando. ¿Y qué hay de ti? Yo no pertenezco aquí. Después de que el humo se disipe, suspiró él, mitad alivio, mitad pena. Hiciste lo que prometiste. Miré el relicario que colgaba de mi espejo retrovisor, 3 rostros enmarcados en plata, intactos por el fuego. Hice lo que tenía que hacer. Drones de noticias circulaban por encima mientras salía de los límites de la ciudad. Detrás de mí, una columna naranja alcanzaba las nubes, mitad gloria, mitad tumba. La lluvia traía el olor de la determinación, ceniza húmeda, acero derretido y algo parecido a la paz. Por primera vez en meses, no me sentía cazado, solo lo suficientemente vacío como para respirar. Las placas en el porche de la tía Eliza, los archivos del denunciante, los rastros expuestos. Eso terminaría el trabajo. Mi parte había terminado. La mañana pintó la ciudad en tonos de humo y silenciosa incredulidad. El fuego que consumió la comisaría aún humeaba, su columna negra extendiéndose por el horizonte como una advertencia para cualquiera que alguna vez pensara que una placa podía brillar más que la verdad. Las noticias lo llamaron la noche del ajuste de cuentas. Los reporteros pronunciaron mi nombre en fragmentos. Algunos decían vigilante, otros decían héroe, pero todos pronunciaban los nombres de mis gemelas justo al lado del mío. Eso era lo único que importaba. Estacioné a kilómetros de las ruinas en una colina donde el horizonte ardía en oro contra el sol naciente, el tipo de oro que finge ser esperanza. Desde aquí, la ciudad parecía pacífica, como a veces parecen las cosas rotas cuando estás demasiado lejos para oírlas. El aire olía a ceniza húmeda y hierro. Abrí el relicario de la tía Eliza, esas mismas sonrisas devolviéndome la mirada desde hace años. El cabello de Ivy atrapando la luz del sol, la mejilla manchada de pintura de Violet apretada contra mi hombro, 2 rostros que nunca dejaron de recordarme por qué el silencio nunca fue una opción. El mensaje de Julian llegó a través del altavoz del teléfono roto: saben que estás ahí fuera, pero los federales ya están revisando los archivos de Víctor. La red de Mason colapsó. Los periodistas te llaman el fantasma de la justicia. No respondí. Algunos fantasmas no necesitan reconocimiento, solo necesitan cierre. Añadió suavemente: ¿a dónde irás? A donde nadie sepa mi nombre, dije. Me quedé demasiado tiempo en la ciudad. Ellos pueden reconstruir su casa. Yo ya enterré mi guerra. Más tarde ese día, los civiles se pararon ante el caparazón calcinado del cuartel de policía. Un pequeño memorial se formó frente a las ruinas, flores, notas escritas a mano. Alguien incluso enmarcó una foto de Ivy y Violet sonriendo en uniformes de prácticas. Por un momento, me pregunté si finalmente vieron la diferencia entre la venganza y el equilibrio. A veces la paz no es limpia, es simplemente el silencio que queda después de que el ruido muere. Me quité las viejas placas de identificación del cuello y las coloqué bajo una piedra cerca de la colina. Descansen tranquilas, susurré. Sus nombres son más fuertes que todas sus mentiras ahora. Antes de irme, grabé un único mensaje a través del micrófono de mi coche, la única oportunidad de hablar directamente a aquellos que todavía escuchaban. Esta historia no fue solo mía.
Pertenece a todo aquel que alguna vez ha visto la verdad ser enterrada bajo el poder y aún así eligió cavar. A veces la justicia no se trata de ganar, se trata de estar donde nadie más estará. ¿Qué habrías hecho si fuera tu familia, tu sangre, tu verdad bajo esa cinta? Hice una pausa, sintiendo el viento entrar por la ventana abierta. Díganme desde dónde están mirando, añadí suavemente. ¿Qué ciudad? ¿Qué corazón llevó esta historia esta noche? Quiero saber quién todavía cree que ninguna placa, ningún título, ninguna ley está por encima del amor. Luego sonreí, cansado pero honesto. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir aunque sea un latido de verdad, dale a ese botón de me gusta, suscríbete a este canal y quédate cerca. Estaré aquí con el próximo capítulo, otro thriller, otra tormenta, otra lucha por el tipo de venganza que sana en lugar de destruir. Hasta entonces, cuídense y cuiden a las personas que aman. La grabación terminó. Giré la llave, el motor zumbando bajo. El camino por delante se extendía hacia ninguna parte, donde el silencio espera y los fantasmas finalmente descansan tranquilos. Cuéntenme en los comentarios qué tipo de historias les gusta escuchar, las que les hacen sentir, luchar o recordar. Las traeré a la vida solo para ustedes. Esta fue la justicia del fantasma. Nos vemos de nuevo en la próxima historia épica de venganza.